Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, libramos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En aquel tiempo, los apóstoles se reunieron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo habían enseñado. Lo leía yo hace un día o 2 días en esa lectura meditada diaria de los Santos Evangelios. Él entonces les dice: venid también vosotros aparte a un lugar solitario para descansar un poco, pues los que iban y venían eran muchos y no les quedaba tiempo ni para comer. Bueno, esto lo hemos leído tantas veces nosotros en el Evangelio que no nos sorprende San Marcos, que era el evangelista, el evangelio más corto. Siempre me recuerda que cuando estaba en Roma, estaba allí un chino de Hong Kong que me contaba, un chino de Hong Kong que se bautizó en Canadá, cuando fue a estudiar allí a la universidad. Y este hombre me contaba que estando en la adolescencia, ¿no? Pues sus padres lo mandaron a un colegio, que tenía cierto prestigio en Hong Kong, y se fue para allá, y una de las asignaturas que tenían un curso tenía que estudiarlo así, tenía que tal, no sé cuánto, tal. Les pareció muy exigente a los chinos, ¿no? Y eso que los chinos no son gente que protesten a la primera. Se lo callan y después ya actúan. Pero entonces empezaron a protestar porque era muy exigente. Y él le dijo al profesor: pero no os quejéis, os ha tocado el más corto de todos. Entonces ya él después con el tiempo fue entendiendo que tenían que estudiar, y de hecho me lo contaba, el Evangelio de San Marcos. Se ve que cada promoción, cada año, estudiaba un Evangelio. Ahí te ha tocado Mateo, ahí te ha tocado Marcos, al siguiente promoción le tocaba Lucas, y sigue haciéndolo. Y él recuerda que no tenía ni idea de quién era el Evangelio, de quién era San Marcos y menos quién era Jesús. Pero que cuando se ponía a leerlo y a estudiarlo, porque tenía que estudiarlo, cuando le hacían alguna pregunta así inteligente a Jesús, él tapaba la respuesta y se ponía a pensar qué respondería él, ¿no? Hay que pagar el denario, hay que pagar el impuesto a César, esta mujer ha sido sorprendida en adulterio, ¿qué hacemos? Moisés dice que hay que pegarla. Y él se tapaba, y cuando después de un tiempo darle vuelta a la cabeza, porque daba vueltas a la cabeza, te lo puedo garantizar, estudiamos filosofía juntos y daba vueltas a la cabeza, pues después veía la respuesta de Jesús y decía: qué tío más inteligente, ¿no? Bueno, pues San Marcos, les tocó el Evangelio de San Marcos, ya te digo, años después fue bautizado en Canadá, y no por esta asignatura, pero ya por lo menos había estudiado San Marcos. Pues San Marcos es el Evangelio más corto, pero se mete en unos detalles muy concretos, ¿eh? Iban y venían muchos, no les quedaba tiempo ni para comer. Y Jesús le dice: venid conmigo a un lugar solitario para descansar un poco. Pero le vieron marcharse y muchos cayeron en la cuenta y fueron allá corriendo a pie de todas las ciudades y llegaron antes que ellos, que habían montado en la barca. Y al desembarcar vio a mucha gente y sintió compasión de ellos, pues estaban como ovejas que no tienen pastor, y se puso a enseñarle muchas cosas. No, yo no quiero que utilicemos o que usemos este momento de oración para hablar de apostolado, sino para hablar de
la necesidad que tenemos y que tiene la gente, pero también tenemos nosotros, de estar con Cristo. De estar con Cristo. De caminar con Cristo. De ir con Cristo, pues por donde vayamos, ¿no? Y esto implica crecer en el conocimiento propio y ahondar también en el propio misterio personal. Cuando digo propio misterio personal, estoy explicando en tu interior. En tu interior. Porque hemos hablado muchas veces de vida interior, de vida interior. Bueno, pues vida interior no es otra cosa que encontrarte con Cristo en tu interior. Por eso dejar que Jesús sea el centro de nuestra vida lleva, entre otras cosas, decía el Padre, a redescubrir, la carta del 14 de febrero de 2017, a redescubrir con luces nuevas el valor antropológico y cristiano de los diferentes medios ascéticos. Llegar a la persona en su integridad, inteligencia, voluntad, corazón, relaciones con los demás. Esto que puede parecer también un poco, diría yo, teológico, ¿no? Porque ¿cómo se concreta esto? Pues vamos a intentar ir concretándolo en la meditación, ¿no? Pero entre otras cosas es eso, redescubrir con luces nuevas el valor para mi persona como hombre y como cristiano de los diferentes medios ascéticos. Que no se trata de cumplir un plan de vida, que ya salía el otro día, ¿no? Cuando San José María decide concretar un plan de vida para los miembros del Opus Dei. Que no se trata de vivir el plan de vida. Que no se trata, yo recuerdo perfectamente cuando me ayudaron a concretar un plan de vida, tenía yo entonces 16 años, recuerdo perfectamente la conversación. Bueno, porque me sorprendió la palabra, yo creo que todos con las palabras, pero a la vez que me ayudaran a ordenarme y a hacer las cosas, y es así. Pero tenemos que descubrir el valor ascético, es decir, el valor para tratar más al Señor, para vivir con Cristo, para caminar con Cristo. Porque nuestra vida supone un crecer para adentro. Lo hemos visto publicado en esas palabras, en ese texto, ese libro de homilías de San José María, ¿no? Crecer para adentro. Para abrirnos después a los demás con la misma apertura del corazón de Cristo. Crecer para adentro. Hacia afuera es fácil crecer, es cuestión de comer, ¿no? Es cuestión de si quieres hacer deporte, tener hambre y comer. Pues crecer para afuera es dejarse llevar por todas las cosas que nos llaman la atención y hay muchas cosas que nos llaman la atención, mucha imagen, mucho anuncio, ya hablando de ayer. Muchas cosas que nos llaman la atención y nos hacen reír, nos hacen interesarnos por temas, cuestiones, por profundizar. Bueno, cuando haces una visita pues y te encuentras con la audioguía, ¿no? Con una catedral, donde sea, y te vas siguiendo la audioguía y vas escuchando y te vas abriendo, ¿no? Te vas abriendo. Ya sabes que esto te gusta o que esto no te gusta tanto, que esto te motiva a rezar más o menos, que esto te lleva a admirar el trabajo que han hecho estas personas con los medios que tenían. Ahora ya no tienen las impresoras. El otro día detuvieron a un tipo que había fabricado una arma automática con una impresora de 3D, ¿no? No sé si era en Galicia o donde era. Era estupenda, he visto la foto y me recordaba a los antiguos CEMME que todavía se tienen, no se utilizan ya, pero se tienen, ¿no? Ya son armas mucho más ligeras y mucho más livianas, pero bueno, detuvieron a un tipo que lo había fabricado aquí en España. Todas esas cosas nos llaman la atención, vamos hacia afuera, pero lo que tenemos que hacer es crecer hacia adentro, tratar al Señor en nuestra intimidad. Como los primeros apóstoles que descubrieron al Cordero de Dios, le siguieron y permanecieron con él aquel día, Juan y Andrés,
Por eso las manifestaciones de la vida de piedad, tanto en los momentos de bonanza como en los de dificultad, es decir, los momentos en los que estamos tranquilos o en los momentos que hay un trabajo intenso, pues es un modo de mantener viva la relación con Dios, los encuentros cara a cara con Jesucristo. Como dice el Padre, podemos tocar a Jesús vivo en todas las ocasiones de la existencia ordinaria. Tocarle. Se han abierto los caminos divinos de la tierra, repetía San José María. Y hablaba de ese quid divinum, de ese algo divino escondido. Bueno, es la homilía de la Universidad de Navarra, del campus de la Universidad de Navarra, Amar al mundo apasionadamente, que el título se le puso después, con el tiempo, cuando ya fue publicada. Pero que hemos de tocar a Jesús en esas ocasiones, en esas circunstancias ordinarias. Es que no se me ocurre, es que no me acuerdo, es que he estado tan metido en este tema que no me he acordado. Es que he estado tan... bueno, pues nos acordamos de las cosas que nos interesan. Mi hermano, ayer le escribí un WhatsApp para preguntarle qué tal estaba y felicitarle por la victoria del Real Madrid. Y lo primero que me dijo fue: gracias, ¿me has metido el dinero? Es que no se acordaba de otra cosa. Y eso que yo le suelo meter el dinero los viernes, como hoy, ¿no? Pero es lo que quería saber, si ya le había metido la aportación semanal que le hago, ¿no? Para sus gastos. Ya la había hecho, porque sabía que me iba a preguntar, con lo cual ya lo hice. Pero no es que lo necesite, tranquilo, no penséis que me ha dado la miseria de ponerme, está pidiendo limosna en la puerta de la iglesia, ¿no? Pero, de hecho, en la cuenta corriente tiene unos cientos de euros, pero bueno, es que lo que le interesa es lo que le interesa, ¿no? Pues después ya me metí con él, con el Barcelona, y le dije que este año no iba a hacer nada, ni sextete el Madrid, y en cambio iba a hacer el Barcelona, y ya eso no le gustó y empezó a quejarse, a insultar al farsa. Bueno, pues son cosas que hace, pero el tema no se le olvida, no se le olvida. No podemos nosotros olvidarnos del Señor. Si nos olvidamos es que estamos pensando en otras cosas. Y tenemos que buscarle al Señor, ese quid divinum, que se alimenta especialmente en la oración. Ahora que tenemos cerca un mundial, digo cerca porque será en octubre, noviembre, creo que es, pues recuerdo cuando vivía en Vigo, un sacerdote que acostumbraba o predicaba muy bien, y que escribía en la hoja parroquial a veces cosas y tal, y que, bueno, pues publicó un libro, y era en la cercanía de un mundial, no era el Mundial de España, porque yo ya estaba en Roma todavía, pero el mundial siguiente, el 86, ¿no? Que no me acuerdo dónde era, sí, en México. Total, que este hombre, que no sabía nada de fútbol, cuando digo nada de fútbol es nada de fútbol, este hombre lo que le gustaba era, para descansar, leía libros de teología, y se lo leía en griego porque era lo que él se daba, pues lo leía en griego, es decir, sabía griego, latín perfectamente y tal. Bueno, pues y estaba habitualmente, cuando estaba en la parroquia, estaba todo el día, la parroquia la tenía todo el día abierta. Se ponía a confesar, pero a lo mejor pues se cansaba de esperar y se ponía a pasear con el libro en la mano y con un lápiz, subrayando, tomando notas, tal. Bueno, pues este hombre ese año le dio por publicar un libro que se titulaba Dios y el fútbol. Entonces, todo el mundo de la parroquia se sorprendió, porque no sabía nada de fútbol, ¿no? Nada de fútbol. Yo lo compré, yo debo reconocerlo, que por cariño a don Ignacio lo compré. Pero claro,
es un libro que empezaba hablando, por ejemplo, de la alineación del equipo de fútbol. Y decía, el portero, el silencio. Los medios, los de siempre. Claro, estaba citando puntos de camino. Y entonces te iba citando puntos de camino y te hacía la alineación del equipo. Lo que le interesaba era hablar de Dios, ¿no? Y de vida interior. Por eso, el silencio, que es el portero del alma, facilita enormemente el recogimiento. Evita las prisas y la superficialidad. Hay que guardar silencio. Meditar en el corazón las cosas para ver a Dios detrás de ellas y entender la realidad desde el proyecto que tiene Cristo sobre nosotros. Ya hablábamos en la carta de San Juan Pablo II a los jóvenes, el proyecto que tiene por nosotros. Hablar con Dios es dejar que Él vaya tomando el protagonismo en nuestro ser. El dejar que el Señor vaya siendo, pues, el personaje de nuestra historia. Meditar la vida de Cristo permite entender nuestra historia personal para abrirla a la gracia. Queremos que entre para que transforme nuestra vida en fiel reflejo de la suya. Dice San Pablo en la carta a los Romanos, Dios Padre nos predestinó a ser conformes con la imagen de su Hijo. Entonces, nosotros cuando hacemos el examen de conciencia por la noche nos preguntamos, pues, lo que quieras, cada uno tiene su modo de hacer el examen, pero está viendo, en el fondo, esto que he hecho hoy, lo he hecho como lo hubiera hecho Jesús. Jesús hubiera reaccionado de este modo, hubiera hecho este comentario, hubiera pensado esto, hubiera seguido pensando esto, hubiera rechazado ese pensamiento y se hubiera puesto a pensar en otra cosa. O Jesús habría trabajado como he trabajado yo hoy, porque es ir conformándonos con Cristo, para que podamos exclamar, como San Pablo en la carta a los Gálatas, Gálatas 2:20, es un pasaje de la carta de San Pablo, de las cartas de San Pablo que me encanta, no solamente por esto que voy a leer ahora, no vivo yo, sino que es Cristo quien vive en mí, porque también en Gálatas 2:20, que recuerdo que estando en el colegio en Vigo, el altar allí, bueno, en Galicia hay mucho granito, sobre todo en Vigo, hay mucho granito y el altar era de granito negro, la mesa del altar granito negro y todo lo demás era granito e hierro, entonces aquel oratorio era un poco frío y decidimos darle un poco de calor, poner un poco de madera estofada en algunos sitios, que se consiguió, lo conseguí de un sacerdote que tenía trozos abandonados de un retablo antiguo y me dijo, pues toma, llévatelo. Y una madre del colegio me lo fue limpiando, pintando y dorando, y quedaba muy bonito. Pero pusimos en el frontal del altar unas palabras. Y me decía el capellán coordinador del colegio, me decía, ¿y qué ponemos? ¿No? ¿Qué ponemos? Y digo, pues, no está clarísimo, ¿no? Me amó y se entregó por mí. Gálatas 2:20. Me amó y se entregó por mí. Que San Pablo diga, ya no vivo yo, es porque Cristo se entregó por mí y es Cristo quien vive en mí. Me amó. Para vivir con esa unidad de vida, no ya comáis, ya bebáis, hacerlo todo para la gloria de Dios, sino todo. Te falta vida interior, dice San José María en Surco, porque no llevas a la oración las preocupaciones de los tuyos y el proselitismo, porque no te esfuerzas en ver claro, en sacar propósitos concretos y en cumplirlos, porque no tienes visión sobrenatural en el estudio, en el trabajo, en tus conversaciones, en tu trato con los demás. ¿Qué tal andas de presencia de Dios, consecuencia y manifestación de tu oración? Una pregunta que pone, por decirlo así, el dedo subraya lo esencial, ¿no? Es decir, ¿qué tal andas de presencia de Dios, consecuencia y manifestación
de tu oración. Que si en la oración, pues, estamos, no sé, leyendo el último libro que nos han aconsejado o que nos ha llamado la atención y no hablamos con el Señor, si en la oración me viene a la cabeza cuando estoy viviendo en Vigo, pues pasaba con otro sacerdote que el otro día cumplió 80 años, pasaba con un sacerdote a Portugal, pero no íbamos a comprar ni toallas, sino que íbamos a visitar a sacerdotes portugueses. Y bueno, pues íbamos conociéndoles y tal, y aunque me concretaba, que al final ellos nos pedían cosas que le trajéramos de España. Pues a veces eran medicinas, porque se podían conseguir mejor en España, ya no hacía muchos años. Y también algunos libros. Y cuando empezaba a salir a hablar con Dios, entonces recuerdo que los sacerdotes portugueses, que más o menos entendían el español, que le llevábamos un libro en español de hablar con Dios, me decía, es que realmente me pongo a leer la meditación del día y se me pasa más de media hora leyendo, porque voy muy lento leyendo, y con lo cual no me sirve para hablar con Dios, vamos a decirlo así, ¿no? Tengo que cortar y dejar de leer para hablar con Dios. Pues sí, tenemos que cortar de leer y hablar con Dios. Tenemos que dejar de pensar en las cosas del trabajo, contestar a los WhatsApp o las internet, las noticias que han salido, no sé qué, y hablar con Dios. Aprovechar el tiempo de la oración para hablar con Dios. Porque lo que dice aquí, para hablar de tus preocupaciones, de las ilusiones, de los planes apostólicos, porque Dios está pendiente, Dios sí que quiere hablar contigo. Dios acoge en su amor en el menor de nuestros gestos. Hay un pasaje que seguro que lo has leído del libro este, en el año de San José, se volvió a editar, yo creo, y a releer mucho ese libro, y yo había leído hacía mucho tiempo, vamos, recuerdo perfectamente cuando lo leí en el año 84. Pues este libro, que es La sombra del Padre, me encanta algunos detalles. Y hay uno que está San José con la Virgen embarazada, camino de Belén, para el empadronamiento. Y se ve que el momento que va describiendo no es sencillo o fácil. Cruzaron felizmente el Jordán, pero Miriam estaba calada y era menester que se sacara la ropa antes de proseguir el viaje. José encendió el fuego. ¿Cómo te sientes?, le preguntó preocupado. Perfectamente, le tranquilizó ella. Ya hemos cruzado el primer vado. Tiemblo al pensar cómo va a ser el vado inferior. Es siempre, dice San José, siempre más difícil y el agua no va a decrecer en 2 días. ¿Por qué te preocupas antes de tiempo?, dijo ella. No te angusties con suposiciones. El Altísimo no dejará de velar. Él asintió con la cabeza, pero no dijo ni una palabra. Como un relámpago pensó, él está velando, sin embargo no quiere ahorrarme ningún trabajo. Como si adivinara sus pensamientos, le dijo ella, no ocurrirá nada que pueda estar en contradicción con su voluntad. Él está velando y ayudando a todos, pero deja que nos afanemos para que pongamos la confianza en Él. San José, perdóname la expresión, con los pies más en el suelo, dice, me preocupo sin embargo que llegues a agotarte. Sintió sobre su brazo la caricia de su mano. Él conoce también mi cansancio. Tal vez no quería que emprendiéramos este camino. Ella le sonrió. Los hombres no son más que hombres, pueden equivocarse. Pienso a menudo que a él le gusta enderezar los errores humanos. No dijo nada más. En su cara apareció una expresión de profundo gozo, desde que la tenía a su lado
le notaba a menudo esta especie de arrobamiento en algo que estaba en ella y que tenía que ser para ella la mayor felicidad. Claro, el saber que está Dios en su interior. Por eso nosotros sabemos que está Dios en nuestro interior y le llevamos con nosotros y le tratamos y le preguntamos. Pensemos que el Señor está ahí y que lo que podemos hacer es decirle, Señor, bueno, pues, ¿qué decisión tomo ahora? ¿Qué puedo hacer ahora? ¿Qué puedo...? Porque a veces eso, lo que te relataba, ya sé que es una novela, ¿no? O por lo menos una historia novelada de la vida de José. No es lo que de esas conversaciones no están en los evangelios ni en ningún otro sitio revelado. Pero bueno, pero te da la impresión de que algunas veces la conversación sería así. Claro, la Virgen todo lo guardaba en su corazón. Primero porque sabía que en su interior estaba Jesús. Y después lo que Jesús le decía, cuando ya Jesús ya no era todavía algo por nacer, sino que ya había nacido, pues le escuchaba y guardaba todas estas cosas en su corazón. Por eso, en la carta que escribió el año siguiente el prelado del Opus Dei, el padre, 2018, dice: querría detenerme por eso a considerar la importancia de la libertad de espíritu. No me refiero al sentido ambiguo que a veces se da también a esta expresión, actuar conforme a los propios caprichos y en resistencia a cualquier norma. En realidad, la libertad de todas las personas humanas está materialmente limitada por deberes naturales y compromisos adquiridos, familiares, profesionales, cívicos, etc. Sin embargo, en todo podemos actuar libremente, si lo hacemos por amor. Y eso es lo que se trata de vida interior, de escuchar al Señor y de hacer las cosas por amor al Señor. Me amó y se entregó por mí. Y por eso ya no soy yo quien vive, sino que es Cristo quien vive en mí. Cristo que vive en nosotros. La verdadera libertad de espíritu es esta capacidad y actitud habitual, añade el padre en la carta, de obrar por amor, especialmente en el empeño de seguir lo que en cada circunstancia Dios le pide a cada uno. En cada circunstancia. Como en esa oración dirigida a Dios por la intercesión de San José María, haz que yo sepa también convertir todos los momentos y circunstancias de mi vida. Todos los momentos y circunstancias de mi vida. Cuenta en ese libro en esos libros de anécdotas y virtudes de Julio Eugui, un relato muy antiguo, muy conocido, en la época de la descubrimiento y la colonización española del continente americano, allá por el siglo XVI, cuando las naos se aventuran a recorrer la costa poco conocida de América del Sur hasta llegar al punto más austral. Tras un naufragio, un reducido número de españoles logra sobrevivir en una pequeña embarcación. Pasan los días y el tormento de la sed se ceba con ellos. Sol de plano, el mar presenta una calma desesperante, no se mueve la barca. Hora tras hora, agua por todas partes, el agua salada, no pueden beberla, sabrían que le daría más sed. Una nave va a pasar muy cerca de ellos y los ha avistado. Cuando están cerca, los náufragos gritan pidiendo agua. No son capaces de esperar a estar a bordo. A los gritos de agua responden los del barco con señas de que las tomen del mar. El desconcierto es total. Se quieren burlar de ellos, pero la insistencia de los salvadores deciden probar el agua sobre la que viven desde hace días y es perfectamente potable. ¿Por qué? Porque están en la desembocadura de un río, de un gran río. América del Sur, no sé qué río era, pero sabemos que esos grandes ríos, que el caudal de agua de este río es tal que puede beberse agua dulce a muchos kilómetros de la costa. Vamos a
pedirle a la Santísima Virgen que sepamos beber de esa agua viva, que no busquemos saciar nuestra sed de felicidad, de paz fuera, que la busquemos en Dios. María es modelo y maestra de contemplación, como hablábamos antes, en esos quehaceres ordinarios, entre esos pucheros, como diría Santa Teresa, o entre esas máquinas, o entre esos papeles, o en esos libros, o donde sea. Doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.